Situación epidemiológica se ha observado, me puede complementar Fernando que también está más metido en el tema de los datos. Hemos observado que después de varias semanas de descenso en el número de casos, se han empezado a ver aumento en la transmisión. Este aumento ha llevado a que el número de reproducción superara el umbral del 1. Sin embargo, todavía no son aumentos muy llamativos, excepto lo que ocurrió en el norte, en las zonas, especialmente en las regiones del norte del país, hasta Coquimbo. Lo otro que se ha observado es un predominio claro de la variante Delta. Y también se ha observado que, por lo menos hasta los datos que vimos a principios de esta semana, no ha habido un aumento en las hospitalizaciones. Por lo tanto, se estaría observando un efecto protector de la vacuna en cuanto a los cuadros graves, y asimismo ha continuado la caída en el número de fallecimientos. Por lo tanto, también permanece la protección vacunal para las defunciones, lo que es un buen escenario y que esperamos que se sostenga. Existen, por supuesto, los riesgos relacionados con el fin del estado de excepción, en el que la gente puede percibir de que es el fin de la pandemia, y por lo tanto hay que reforzar toda la comunicación en relación con ello, de que no es el fin de la pandemia, de que es una situación en la cual estamos con un mejor control, pero que si empeorara, sobre todo si hubiera más casos graves, por lo tanto tenemos que tener más atención al monitoreo de la hospitalización, y no tanto a los casos solamente. Se podría incluso tomar otras medidas, y también lo importante, y veo que llegó a la subsecretaria, me pidieron que hiciera un resumen, que es fortalecer las medidas de salud pública que se afirman en el Código Sanitario. ¿Cuáles son? Las que hemos hablado todo desde el año pasado: el aislamiento de los casos, el aislamiento efectivo, la cuarentena de los contactos, el control que tiene la autoridad sanitaria que puede hacer todavía de los viajeros, y que esas medidas ojalá tengan un apoyo de la población, y ojalá también con más tecnología para hacerlo más eficiente en un contexto en que bajan los recursos por el final del estado de excepción. Eso, no distraigo más porque ya llegó la subsecretaria. Paula, hola, mira, Jimena está un poco aprovechando el tiempo, pero primero gracias por venir, y la idea es que pudiéramos hacer una reflexión un poco más prospectiva de lo que viene, de cuáles son los énfasis, en qué tenemos que colaborar, cuáles son las amenazas en el nuevo escenario, el nuevo contexto epidemiológico, pero también en el nuevo contexto de cómo ha ido avanzando la vacuna, pero también en el contexto de que esto es un problema global que no se va a resolver solo en Chile, sino que tiene que ver con lo que está ocurriendo afuera, y particularmente lo que ocurre en Europa y en otros lugares con el invierno, con las nuevas variantes. Entonces, si quieres, te damos a ti la palabra, y después al revés, ahí Jimena y el resto de los expertos y expertas, los que tengan interés, podrían opinar a partir de lo que tú formules como tu visión. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, los saludo a todos, perdón por el atraso, pero estaba en una exposición en la OEA y se atrasó un poco y todo hizo que tuviera que partir un poquito más tarde. Yo tengo una presentación, la quiero pasar muy rápido porque es un contexto general para poder después entrar en el foco. Así bueno, que la voy a... ¿Mm? Bueno, voy a tratar de ir bastante rápido porque tengo un poco de historia y las medidas que vamos a tomar y lo que me han solicitado. Bueno, ustedes saben, el primer caso llegó hace más de un año a San Javier, un poblado de 40.000 habitantes, de una persona que venía llegando al exterior. Y durante todo este periodo, este año y medio, esta pandemia nos ha acompañado por dos frentes. Uno, frente a un virus que ha sido desconocido, de gran incertidumbre, y el dilema en cada momento de tener que ir adoptando decisiones muy difíciles, las cuarentenas, los cierres de los colegios, la cuarentena de los adultos mayores, y todas las medidas restrictivas que hemos tenido que ir tomando durante todo este periodo. Y en este sentido, como voy a ir rápido porque probablemente ya conocen, estas son las respuestas de salud pública, el TTA, el plan de paso a paso, las fiscalizaciones, la comunicación de riesgo y la inmunización, todas estas medidas que las hemos ido fortaleciendo cada vez más durante todo este año y medio.
En ese contexto, la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, partimos, hoy día ya contamos con más de 183 laboratorios. Acá la integración público, privado y academia, yo creo que esto ha sido una de las grandes cosas positivas que nos ha hecho mostrar en la pandemia, poder integrar el trabajo colaborativo de las universidades y del sector privado. En ese contexto tenemos la estrategia de testeo, particularmente no solamente el testeo de personas sintomáticas, sino que la búsqueda activa de casos, que hemos ido fortaleciendo cada vez más. 1 de cada 3 casos que pesquisamos todos los días son por búsqueda activa de casos, y eso hace que podamos no solamente detectar, trazar y aislar oportunamente los casos. Esta búsqueda activa de casos, hemos llegado ya a los lugares y a los rincones más alejados de nuestro país, a través de la Seremía de Salud, de la APS, para poder ir testear a todas las personas, el testeo en frontera, el testeo también, bueno, por supuesto que los viajeros. La trazabilidad, hoy día tenemos los centros de trazabilidad, la coordinación de APS, hoy día tenemos centros de trazabilidad en los ETREMIS, en todas las regiones, que se ha ido fortaleciendo también los indicadores, que han ido mejorando. Hoy día los indicadores con respecto a la cantidad de casos por contacto son más de 4, algunas regiones han llegado a 7, la región metropolitana tiene indicadores más bajos en ese sentido, pero con la llegada de la Daniela Burgos, que viene del sector de los servicios de salud, ha permitido fortalecer en forma muy importante y yo diría que estandarizar principalmente la trazabilidad. Los centros, contamos con 23 centros, con más de 15.000 trazadores. El aislamiento, el gran desafío es el aislar en residencia sanitaria a lo largo de todo el país. Ya es una estrategia que está muy, muy impregnada en las personas, no solamente aislar los casos, sino que los contactos estrechos. Hoy día contamos con un programa de control de aislamiento domiciliaria, que son duplas sociosanitarias, que van a ver a las personas no solamente para fiscalizarlas, sino que también educarlas, y las personas que obviamente no cuentan con la posibilidad de hacer un buen aislamiento en la casa, trasladar a las residencias sanitarias. En ese contexto, este es el control de aislamiento domiciliario. No me quiero detallar en los números para poder ir avanzando. Esta presentación yo se las voy a dejar. Hemos implementado el Fono TTA. ¿Qué es lo que es el Fono TTA? Donde las personas pueden llamar a saber dónde pueden testearse, si están con síntomas, qué hacer. También frente a los casos positivos, que las personas dicen, soy caso positivo, a quién tengo que informar, y obviamente conocer la estrategia de aislamiento. El plan de fronteras protegidas, que las personas que llegan a Chile desde el 1 de octubre, todos tienen que hacer la declaración jurada, contar con un PCR negativo, un test de ingreso, se está haciendo un plan de vigilancia en no solamente el aeropuerto, sino que todo el país. Tiene que seguir con el autorreporte, el aislamiento, a partir de este viernes son 5 días para las personas que cuentan con pase de movilidad y 7 días las personas que no tienen pase de movilidad. A partir del 1 de octubre pueden entrar personas extranjeras, pero que cuenten con su pase de movilidad validado, y eso lo hemos recalcado en las líneas aéreas, que solo pueden ingresar a Chile extranjeros con su pase de movilidad habilitado, y obviamente que no pueden subirse al avión. Por lo tanto, eso es una responsabilidad de las líneas aéreas si llegan personas en esta situación. Hoy día nos ha tocado recorrer principalmente los distintos actores donde estamos haciendo PCR o antígeno en los distintos lugares. Hay algunas fronteras, la frontera Arica en Chacayuta está cerrada, pero entran obviamente entran personas para distribuir, camioneros todos los días. ¿Cuál es la situación actual de variantes? Como dijo la Jimena hace un rato atrás, la variante Delta ha empezado a ser predominante en relación a las otras variantes. Hoy día estamos, los casos positivos de todos los viajeros, los brotes, estamos haciendo estudio variante en las personas que están hospitalizadas en la unidad de cuidado intensivo, y la última semana, esta es la última información, ustedes ven cómo ha ido aumentando, la barra celeste es la que corresponde a variante Delta. Ya más de un 70% de los casos que se secuencian y se encuentran por PCR de variantes son variante Delta. Ya en Brasil es más del 90% y en otros países de Latinoamérica también.
Por lo tanto, creemos que prontamente ya va a ser la más predominante. Hasta hace poco era la variante gamma, pero ya la variante delta sigue siendo predominante. Donde tenemos mayor casos, mayor porcentaje, es en Arica, también en Aysén, también en O'Higgins. El paso a paso, como dijo la Jimena hace un rato atrás, ustedes saben que a partir del 1 de octubre vamos a contar solamente con la alerta sanitaria. La alerta sanitaria nos da ciertas atribuciones como Ministerio de Salud, particularmente las restricciones de aforo en las distintas actividades. También nos permite de alguna manera en los traslados. Y, por supuesto, nuestra gran fortaleza es exigir el pase de movilidad en las distintas actividades. Por lo tanto, el nuevo plan paso a paso mantiene la estructura actual. En todos los pasos se pueden realizar cualquier tipo de actividad, pero los aforos, con las condiciones de aforo, se mantendrá su vigencia y se mantiene el reforzamiento de las medidas de comunicación de riesgo. El C-19 va a ser solamente durante el mes de octubre, va a ser solamente para los viajes interregionales en transporte público, pero a partir del 1 de noviembre se elimina el C-19 y las personas se les va a exigir de alguna manera el pase de movilidad. Es decir, en el transporte público, es decir, un transporte público, si quiere tener un aforo de 100%, todas las personas tienen que contar con este pase de movilidad. Lo que hacemos el 1 de noviembre, por lo tanto, las personas que no se han vacunado hasta hace poco van a tener que esperar 15 días. Ahí estamos viendo la fecha, pero durante el mes de noviembre. Ha sido un incentivo bien importante a la vacunación, el pase de movilidad. Nosotros hemos visto en los últimos 3 días, la verdad que hemos vuelto a vacunar a cifras que habíamos vacunado al principio. Creemos que esta semana vamos a vacunar a más de 1 millón de personas y probablemente estas medidas han incentivado la vacunación, particularmente de las personas mayores. También en los niños mayores de 12 años, que se va a exigir el pase de movilidad a partir de noviembre. Con respecto a la fiscalización, esta es la cantidad de fiscalización. En cambio, la comunicación de riesgo, nuestra gran estrategia son las cuadrillas sanitarias. Hemos implementado en cuadrillas sanitarias, bueno, los cuadrilleros del Ministerio de Salud, pero también hemos implementado en los colegios, los cuadrilleros también hemos formado cuadrilleros sanitarios en tu barrio. Y yo creo que esa es una de las estrategias más positivas, que es capacitar a las mismas personas, dirigentes sociales, que son cuadrilleros sanitarios, y ellos llevan el mensaje a su comunidad, a su barrio, a sus dirigentes. A mí me ha tocado juntarme con ellos y la verdad que creo que el llevar el mensaje a través de ellos a su población ha sido muy positivo. No solamente el mensaje de autocuidado, las dudas de vacunación, quiénes se pueden vacunar, los nuevos cambios en el plan paso a paso, o sea, ellos mismos van insertando estos mensajes en la comunidad. La campaña de vacunación, ustedes saben cómo partió, ¿cierto? La gran apuesta del presidente, que partió hace más de un año, el tener vacunas en nuestro país, las primeras vacunas, la primera persona que se vacunó. Partimos con la campaña de vacunación el 3 de febrero, el 22 de junio ya partimos con los jóvenes de 12 a 17 años. Y aquí una muy buena noticia, nosotros hoy día tenemos un 78% de los jóvenes de 12 a 17 años vacunados con la primera dosis. Eso es una buena noticia. Creo que el incentivo que tengan que tener el pase de movilidad a partir de noviembre va a hacer que se sigan vacunando. Hace unos días atrás partimos con la vacunación de los niños, ya llevamos en estos 2 días. Se silenció. Doctora, se le silenció el micrófono. Ahí sí, perdón. Partimos con la campaña de vacunación en los niños, que ha partido bien, en los colegios, con la coordinación con la APS. Seguimos con la vacunación de las personas con las dosis de refuerzo, las segundas dosis, y todavía todos los días se vacunan personas de mayores de 18 años, que lo que es muy positivo. No puedo avanzar. Bueno, esta es la vacunación. Abajo está el porcentaje de vacunación de la población total.
Chile lleva un 74%, igual que Uruguay, de la población total vacunada hoy día, y con las 2 dosis, y un 79% con una dosis, que es una buena noticia. ¿Qué hemos aprendido durante todo este periodo? Creo que nos ha dado grandes lecciones esta pandemia. Las cosas que hemos aprendido, y creo que las personas han aprendido a vivir en modo COVID, ya saben cuáles son aquellas situaciones de riesgo, de cuáles son las medidas de autocuidado. Hemos aprendido a fortalecer el concepto de comunidad. El impacto de lo que hace cada uno de nosotros todos los días, en cada momento, impacta a la comunidad, ya sea del punto de vista de cuidado, como también obviamente la vacunación. Lo otro que yo creo que es muy relevante, y creo que ha sido de las cosas más relevantes que hemos aprendido, la importancia de fortalecer, de compartir el conocimiento y las experiencias. Para nosotros durante todo este año y medio, el contar con, por supuesto, el Consejo Asesor, contar con los convenios que hemos hecho con ICI, con ICOVID, con la academia, que nos ha aportado tremenda información, todos los estudios que ha hecho el ICI con respecto a la movilidad, los cruces, para poder tener dónde ir a testear. Ha sido un tremendo fortalecimiento y tremenda información que nos ha permitido llevar a cabo. Lo otro, creo que lo que hemos aprendido, y ha sido tremendamente positivo, es el aporte de todo el país, que se dispuso a llevar esta batalla un poco contra el COVID, y estamos hablando de actores del punto de vista de la academia, estamos hablando de actores sociales, estamos hablando, por supuesto, del punto de vista de la comunidad privada. La integración público-privada y académica ha sido fundamental en esta instancia, y creo que eso es de las cosas más importantes y desafíos que tenemos en nuestro país. Eso sería, la invitación a reflexionar y a tomar conciencia de las acciones, cómo impactan nuestro país. Quise hacer un resumen, y ahora los dejo para las preguntas y dudas y consultas de lo que viene. Senador. Yo le ofrecería la palabra, no sé, al que quiera. Jimena, si quiere hacer primero un comentario y luego voy a abrir la palabra. Presidente. Francisco. Sí, presidente, ¿cómo está? Primero saludarla a la subsecretaria Paula Daza, agradecerle la exposición. Es muy importante, subsecretaria, ponernos también en el escenario post-pandemia. Y este es un tema que nos preocupa. Desde el punto de vista, lo hemos discutido en la Comisión de Salud durante esta semana, de cómo podemos reforzar el presupuesto en salud, justamente pensando en las secuelas que va a dejar la pandemia en miles de personas que padecieron el COVID-19. Entonces, me gustaría saber cómo vamos a enfrentar aquello, y por supuesto, también cómo vamos a hacernos cargo. Si va a haber algún plan especial para hacernos cargo de aquellas prestaciones en patologías que quedaron particularmente en la retaguardia porque tuvimos que concentrarnos en el COVID. Una preocupación muy especial en relación con el cáncer. Incluso se han dado cifras de cuánto pudiera aumentar las víctimas de cáncer. Se habla de más de 12.400 personas que por el diagnóstico no oportuno pudieran fallecer justamente por causa de la pandemia. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner al día en esta materia? Sobre todo si consideramos que los 60.000 millones que estaban considerados justamente para mejorar fármacos en materia de cáncer no se están ejecutando. Entonces, subsecretaria, la idea es cómo podemos apurar la ejecución de esos recursos para los medicamentos. Segundo, cómo podemos ponernos al día, cuál va a ser el plan especial, y cómo podemos ponernos al día también respecto de los tratamientos para las personas que padecieron COVID. Gracias, subsecretaria, por todo el trabajo. Yo soy de aquellos que cree que el proceso que ha hecho Chile es de excelencia, pero me gustaría ver cómo complementamos aquello, porque a lo contrario vamos a estar generando una situación bastante compleja desde el punto de vista de las patologías, que aumentan sus listas de espera
y la que me preocupa fundamentalmente es el cáncer. Gracias, presidente. Mira, yo le propongo una cosa. Tratemos de enfocarnos en el COVID. A lo mejor un poco de información para Francisco. Nosotros con Carolina Goich estamos teniendo reuniones con FONASA, después le vamos a comentar a Paula porque le vamos a pedir ayuda, para hacer un GRD oncológico, justamente para priorizar dentro de la lista espera todo lo que tiene que ver con diagnóstico precoz y sobre todo tratamiento a las personas que ya están diagnosticadas con cáncer. Tenemos un problema, Paula, te vamos a pedir una reunión, porque el tema del registro que quedó en la ley hay que implementarlo porque tenemos un problema de registro, no tenemos la información de las personas que tienen diagnóstico positivo de cáncer, ni todas las personas que tienen cáncer, o sea, tenemos un problema gravísimo ahí, pero dejémoslo para otra reunión con Carolina, te vamos a pedir que lo veamos, porque Francisco tiene razón, o sea, esta pandemia no solamente ha generado todo este drama social, crisis, sino una postergación de atención y evidentemente que hay que privilegiar después. Guido, perdona, Guido, si me permite, presidente, también tenemos otra pandemia que está, la ola que viene, que es la pandemia de la salud mental, entonces tenemos que ver cómo la enfrentamos también, ahí se requiere reforzarla también. Gracias. Gracias. Bueno, Jimena, no sé, que Isquia tenía pedida la palabra, así que empezamos. Si quiere la doctora Aguilera primero y después... Ya, no, está bien. Como la habías pedido primero, pensaba que tú primero, pero no, yo quería comentar, agradecerle primero a la subsecretaria la presentación, que en tan poco tiempo mostró como una diversidad de acciones que desarrolló la autoridad sanitaria, y yo como salubrista, mi preocupación mayor es si existe la idea o habrá un momento en el que podamos discutir cómo fortalecer esta institucionalidad de la autoridad sanitaria, dado lo que ocurrió, digamos, durante esta emergencia, y que es un ejercicio que se ha hecho en los países desarrollados después de las emergencias, se está haciendo en la OMS, incluso en algunas circunstancias, por ejemplo en Canadá, después del primer SARS generó la creación de la Agencia de Salud Pública y la reestructuración de la autoridad sanitaria para estar en un mejor pie para situaciones futuras. Nosotros sabemos que la autoridad sanitaria estaba en una situación precaria previo a la pandemia, y de hecho lo vemos justamente en estas intervenciones. Lo primero que surge de preocupación es qué va a pasar con lo asistencial cuando se acabe la pandemia, pero no en cómo vamos a seguir fortaleciendo el Instituto de Salud Pública, las capacidades de detección, las redes de laboratorio, qué vamos a hacer con la capacidad de la Seremi de ir al terreno, la vinculación con la atención primaria, que es algo que es complejo, porque tampoco es llegar y entregar una cantidad de recursos a una institucionalidad que tiene problemas en rendir los recursos que se le entregan, y todos esos elementos que de alguna forma estructuralmente debilitan la institucionalidad de la autoridad sanitaria, el hecho de que esté incorporada en el ministerio, por ejemplo, y por lo tanto sea una situación un tanto anómala en relación a lo que es el servicio agrícola ganadero, por ejemplo, que es una situación más o menos de funciones ciertamente de alguna forma similares en el Ministerio de Agricultura y que son un servicio y por lo tanto tiene una mayor autonomía del poder político. Todas esas circunstancias me gustaría conocer si existe alguna idea de que se vaya a discutir, que se pueda mejorar, y esta es una pregunta no solo para la subsecretaria, sino que también para los senadores. Gracias. Isquia. Gracias, senador. Buenas tardes a todos y a todas, doctora Daza. Bueno, agradecer también la presentación. Estoy bien en sintonía con lo que ha planteado el senador Chaguán en materia de avalancha, de todas las atenciones desplazadas que tenemos, y también en materia de institucionalidad, que ojalá esta pandemia sea una gran oportunidad para renovar nuestro sistema sanitario en su totalidad y sobre todo en la observación de futuras pandemias que vayamos a enfrentar. Pero quería aprovechar esta instancia de preguntar dos cosas. Mire, tengo mi celular incendiado, los distintos centros de atención primaria y servicios de salud desde el día de mañana no cuentan con recursos para poder mantener, en primer lugar, un área que sí le compete más directamente, que es el TTA. Entiendo que desde mañana desaparece el TTA de la atención primaria, se traslada nuevamente a la Seremía. Hay harto desconcierto en los centros, en los distintos municipios. Y en segundo lugar, en materia de contrataciones hospitalarias, distintos hospitales, entiendo que esto
es un poco más de redes, pero transmitirle nuestra preocupación, lo hicimos vía ministro hace un par de semanas, se nos dijo que estaban en conversaciones para contar con más recursos, pero tal como se ha señalado acá, nosotros vemos que la expansión de camas que se dio a raíz del COVID y considerando la gran avalancha que vamos a tener que abordar, era quizá un espacio para no retornar a los números habituales, sino aprovechar de expandir nuestras capacidades. Entiendo que se van a desvincular, hay algunos cálculos sobre 20.000 funcionarios a nivel nacional, ya en distintos hospitales son 200 o 300 funcionarios, menos del 30% de toda la dotación que se amplió en esta pandemia. Estamos sumamente preocupados por esa materia y quisiéramos saber si tienen alguna información más preliminar o por lo menos se nos pueda clarificar para poder informar más claramente a los distintos centros, tanto de atención primaria como hospitalarios. Se ofrece la palabra, no sé si Carolina está ahí o quien quiera tomarla. Fernando, Thaisa. Senador, ¿puedo hacer una Sí, por sugerencia? supuesto, Marcela, dale. Subsecretaria, muchas gracias por la presentación muy completa y sucinta, pero informativa. Yo solo quería sugerirle que, en consideración a que la red de laboratorios ¿Aló? Ahí no sé qué pasa. Yo no Marcela, soy la que está dale de nuevo, sin cámara mejor. Sí, sin cámara. Quería proponerle que se hiciera no sé si un catastro o una evaluación general de todos los centros de PCR o de laboratorios que han implementado PCR como prestación nueva, de tal manera que se construya y se mantenga esa red de diagnóstico para eventuales, no diré pandemias, pero sí que se mantenga un diagnóstico por estas estrategias moleculares que son tan útiles para la atención de los pacientes, y no se corte, digamos, el hilo de atención en todos los virus respiratorios, en los agentes hantavirus en el que trabajo yo, que al final muchas veces se derivan a centros asistencial que quedan más lejos de los pacientes y el minuto de oro para salvar al paciente puede perderse. Entonces, como que mantener esa cadena virtuosa que tanto esfuerzo ha costado armar. Eso quería sugerirle. Carolina, ¿tú querías decir algo? No, parece que no. Chévere, Carolina. ¿Carola? Poca señal. No se escucha, Carolina. No se preocupe. Fernando, ¿tú querías agregar algo? Bueno, te ofrece la palabra quien. Sí, yo me permito, senador, apoyar lo que ha dicho Jimena. Yo creo que es una discusión de muchos años, no es una cosa y creo que lo que hemos tenido ahora es que se nos fue en la cara todo y todas las fortalezas y debilidades se expresaron. Yo creo que es el momento del aprendizaje, no dejarlo para mucho más porque se empieza a dilatar y después todos se olvidan. Sobre todo si se requieren transformaciones o reorganizaciones importantes. Es una cosa. Y lo otro es que sobre la situación más actual, yo quiero que no se olviden, por favor, de que en el paso a paso y en todas las actividades, el control de los brotes es esencial, que no lo vi en ninguna parte, porque todo lo que estamos viendo son brotes de Delta, y si queremos frenar que se nos venga todo encima,
quizá hay que ser mucho más activos los brotes de Delta, pero siguiéndome al detalle del momento, ¿no? Pero lo considero fundamental. Tenemos brotes institucionales, brotes en la atención en salud y brotes familiares o en fiestas familiares que yo creo que deben ser enfrentados muy agresivamente, con mucha información. Cuando digo agresivamente me refiero a mantener el aislamiento, aceptar las medidas que corresponden. Entiendo que estamos hablando en este momento de una visión mucho más grande, así que dejo ese detalle ahí dando bote solamente en este momento. Muchas gracias. Jimena, te pido un favor, que yo parece que tuve un problema de internet cuando tú planteaste que querías la opinión de los senadores. ¿Sobre qué era? Es sobre ¿se escucha bien ahora? Sí. Sí, es sobre el tema, justamente lo que estaba reforzando Fernando, de que nosotros necesitamos tener una reflexión entre el gobierno, el Senado, respecto a la institucionalidad sanitaria, por lo menos en el aspecto de autoridad sanitaria, porque la gente inmediatamente vuelve al tema de las listas de espera y al tema asistencial, y nosotros hemos visto cómo el sistema se ha necesitado fortalecer, sabemos que tiene debilidades estructurales, que el presupuesto normalmente para salud pública es muy bajo, necesitamos fortalecer el Instituto de Salud Pública, las seremías, la relación con la atención primaria, respecto a los roles de la autoridad sanitaria y la misma noción de tener la autoridad sanitaria dentro del Ministerio de Salud, lo que genera una serie de limitaciones y diferencias a cómo se administra el resto del Estado. Por ejemplo, no podemos tener turnos, porque está dentro del ministerio, que en el régimen que tenemos nosotros como país se supone que no es un prestador de servicios. Y sin embargo, al tener la autoridad sanitaria dentro del ministerio, se transforma en un prestador de servicios. Entonces, todos esos conflictos que se crearon a raíz de la reforma del 2005 y que hemos analizado en alguna oportunidad, incluso nosotros invitamos, cuando yo presidía la Sociedad de Salubridad, a la doctora Daza al Congreso de Salud Pública, a una mesa donde estuvo con Janet Vega, estuvieron las dos conversando sobre justamente el fracaso que había sido la reforma para fortalecer la autoridad sanitaria. Esto fue 2 años antes de la pandemia, y yo creo que la situación de pandemia en una primera instancia lo evidenció, el tener una debilidad estructural que se ha tenido que fortalecer con los decretos de emergencia y que justamente dan esta situación de resquemor de cómo se logra mantener toda esta infraestructura que ha logrado tener un control bastante bueno hasta el momento en una situación que dejas de tener ese instrumento, o sea, el cómo estructurarlo de una manera más fortalecida y aprovechar la emergencia como lo han hecho otros países para generar una institucionalidad más fuerte y con mayor poder técnico, con mayor base científica y con mayor estabilidad de los equipos que han logrado manejar esta situación de emergencia, especialmente viendo que cada cambio de gobierno implica un cambio de muchas cabezas técnicas en el área de salud pública, mucho más que en las direcciones de servicio. Eso era. Jimena, mira, yo les propongo lo siguiente antes de darle la palabra a Paula Daza, que nosotros en la Comisión del Futuro tenemos cerca de 800 académicos, científicos y universidades trabajando en áreas que son estratégicas. Y estamos haciendo una suerte de libro blanco que le queremos dejar como legado para la Convención Constituyente, para los que son candidatos, en áreas que van desde la inteligencia artificial. Nosotros hicimos una estrategia de inteligencia artificial que después tomó el gobierno, política satelital, el hidrógeno como una estrategia que Chile puede colaborar a la humanidad, le podría dar energía a todo el planeta desde Chile, desde el desarrollo de transformar a Chile en un centro mundial de data center. O, por ejemplo, tenemos una comisión con 150 académicos viendo cómo se puede usar el mar para repoblar el mar con algas y con especies nativas como congrios, jureles, para alimentar al planeta, no solo a Chile. Bueno, tenemos comisiones que están modelando el futuro con las universidades, otras que están modelando junto ahí a David Bravo y un equipo de Adolfo Ibáñez, donde está Dante Contreras, donde está Miguel Benavente, el BID, modelando el impacto de las tecnologías robóticas y la inteligencia artificial sobre el fin del trabajo. Y tenemos otra sobre el sistema alimentario, que incluso estamos participando directamente con la OPS de Nueva York. Esa comisión debe tener más de 100 personas también. Yo lo que les propongo, que lo que sería interesante, yo por lo menos pienso que el sistema de salud chileno pertenece a un mundo que ya no existe, está totalmente obsoleto, todo el chasis y el diseño de política.
Y creo que un aporte que se podría hacer es hacer una reflexión estratégica, qué chasis y cuáles son las prioridades sanitarias que va a tener el siglo XXI. Y nosotros tenemos una estrategia que es absolutamente curativa, que es totalmente insuficiente, además, que fue el resultado finalmente como se aprobó el auge. No hay ninguna estrategia preventiva seria, sólida, y además no estamos considerando los cambios gigantescos que van a haber producto del calentamiento global, que tiene las mismas bases y origen que la era pandémica, etcétera, etcétera. O sea, yo lo que creo sería interesante, si tienen interés, de que pudiéramos generar o transformar esta instancia en una instancia que haga justamente un diseño de futuro, que haga un modelamiento del futuro y que un poco se plantee cuáles son los objetivos, los grandes objetivos sanitarios, los cambios demográficos, los cambios tecnológicos que estamos enfrentando, y proponga una suerte de lo que debería ser una política de salud para el siglo XXI, y proponga además un tipo de institucionalidad. El Estado en salud es un Estado premoderno, lo es el Estado en general, que no dialoga con la sociedad que viene. ¿Para qué hablar de Estado digital, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial, de los datos? Bueno. Entonces, yo, si les parece, y podríamos invitar al tiro a Paula que nos ayude con eso, y dejar un pequeño legado de esta instancia que vaya un poco más allá del problema de la pandemia, e invitar a todas las universidades que tengan interés. Nosotros así trabajamos, tenemos participando universidades públicas, privadas, de regiones, porque esto tiene que ser de abajo hacia arriba. Entonces, sí, yo tomo la propuesta de Jimena, les propongo que hagamos un pequeño borrador, se lo presentemos y generemos una instancia de reflexión estratégica. Chile no tiene una mirada estratégica de nada, porque estamos rehenes del presentismo. Entonces, me parece que sería súper importante poder abordar esto, porque seguir parchando un sistema obsoleto no tiene también sentido. No vamos a resolver ninguno de los problemas de salud si no cambiamos la estrategia. Entonces, me parece súper importante lo de Jimena, pero me parece más importante que lo traslademos a una posibilidad concreta de discutir esto y tener una metodología. Nosotros después les podemos comentar cómo son las metodologías que estamos que tenemos en las otras comisiones, ¿no? Entonces, si les parece que acordemos eso, Jimena, ¿te interesaría que pudiéramos organizar eso? Lo podemos hacer en un convenio entre las universidades, los distintos actores técnicos y el Ministerio de Salud. ¿Ya? Interesante. Paula. Bueno, la verdad que los temas, creo que estos son los temas más profundos que hay que analizar, no lo vamos a resolver hoy día, pero yo he conversado esto con la Jimena, y hoy día contarles que la implementación de todas estas medidas que nosotros hemos tenido, partiendo por el recurso humano, no solamente desde el punto de vista del número de recursos humanos, de personas, ustedes saben que en la serie contamos con 5.000, hoy día tenemos más de 15.000 personas por la alerta sanitaria, sino que el nivel técnico del recurso humano, las debilidades que nosotros teníamos desde el punto de vista de epidemiólogos, de infectólogos, de todo tipo del punto de vista de tecnología para poder tener la información al día. Yo creo que esta pandemia nos ha de alguna manera desnudado, ¿cierto?, las debilidades. Y esto es una oportunidad para hacerlo, porque la verdad que nosotros podemos mantener todas estas medidas, todas estas estrategias que yo les he contado de salud pública, el TTA, las cuadrillas sanitarias, incluso la vacunación, todas las fiscalizaciones, el plan de fronteras, todas las estrategias las podemos implementar solamente gracias a la alerta sanitaria. Que claro, mantenemos la alerta sanitaria, pero la estructura de la autoridad sanitaria no permite ni siquiera, aunque los casos estén bajos. Entonces creo que es una tremenda oportunidad para hablar, y también yo creo que si uno mira positivamente lo que nos puede dejar esta pandemia es que también ha mostrado la importancia de la autoridad sanitaria, de las seremías de salud. Han tenido un rol fundamental en esto. Normalmente las seremías de salud se veían que fiscalizaban y tenían solamente un rol fiscalizador, pero como usted dijo, senador, el rol en el tema preventivo, que es fundamental en todos los aspectos. Hoy día el preventivo COVID,
la obesidad en nuestro país, lo único que ha pasado con las cuarentenas es estar. Nosotros no tenemos datos últimos de obesidad, pero probablemente algunos informes que han habido que la obesidad va a aumentar, y la obesidad es un factor de riesgo para todo. O sea, enfermedades crónicas, COVID, cáncer. Entonces creo que esta es una tremenda oportunidad para de alguna manera levantar y mirar cuál va a ser la estrategia, ¿cierto? O el sistema de salud pública, como Subsecretaría de Salud Pública queremos para adelante. Acá se habló de muchas cosas, ¿cierto? El estudio de brote, bueno, el estudio de brote se habla, pero creo que eso es lo más relevante que nos debiera dejar esta pandemia del punto de vista para poder mirar para adelante. Los trabajos que se han hecho, ustedes ven el seguimiento poblacional, ¿cierto? Ha permitido de alguna manera implementar políticas de vacunación, no solamente en Chile, sino que en otras partes. Ahora tenemos un seguimiento poblacional de la dosis refuerzo, que los resultados son buenos. Todo eso ha permitido, y lo hemos podido hacer gracias al recurso humano que hemos implementado por la alerta sanitaria. Sin alerta no podríamos hacer esas cosas. Por lo tanto, creo que es el momento para reflexionar y para conversar y para poder mirar para adelante cuál es la estrategia que queremos para adelante en función de, obviamente, lo que se nos viene, más allá de todo lo que se ha hablado, ¿cierto? La pospandemia, el cáncer, que son elementos tan importantes. Dando algunas respuestas que salieron con respecto a los brotes, yo sé que sale un poco de esto, pero cuando hay el estudio de brotes se está haciendo no solamente el punto de estrategias locales, de ir a tomar los casos, aislarlos, llevarlos a residencias sanitarias, los delta y los contactos estrechos, y lo otro es que algunas estrategias de vacunación, que fue la que propuso, que nos ha sugerido principalmente el Consejo Asesor, particularmente en Arica se está haciendo en Tarapacá, se hizo en O'Higgins, se hizo algo en Maule, no como estrategia nacional, pero sí se está mirando en forma más dedicada a los brotes. Hay un informe de brotes que me entrega todas las semanas con el Departamento de Epidemiología, donde se puede ver específicamente cómo es ese trabajo, que claramente se puede fortalecer. Con respecto a las preguntas que hizo la doctora Siches en relación al recurso humano de los hospitales, me informaron que los jefes de división durante esta semana informaron a las comisiones de salud, a las distintas autoridades con respecto a ese tema. Con respecto a la pregunta que hizo el senador Girardi, en respecto a la pospandemia, el subsecretario de redes asistenciales les puede hacer llegar, obviamente, cuál es el trabajo y cuál es la propuesta que usted sabe, senador, que se está trabajando con FONASA para poder hacerse cargo principalmente de los pacientes con cáncer. Eso. Senador, disculpe, es que Sí, también le pregunté a la subsecretaria y les compartí los mensajes que me están llegando de distintos municipios, en que la Seremi les informó a los encargados de TTA que desde mañana se termina la TTA municipal. Primero, parece un poco introspectiva, hay equipos, hay que desvincular personas. Esa fue la información. Sobre eso, doctora, si nos pudiera dar alguna información. La estrategia TTA, testeo, trazabilidad, aislamiento, el testeo, principalmente estoy hablando de la búsqueda activa de casos, ¿cierto? Esa es la estrategia TTA, porque el testeo por atención se hace. La estrategia de testeo sigue en la atención primaria, eso no cambia. ¿Ya? Eso sigue en la atención primaria y va a seguir, porque la verdad que es muy importante que la atención primaria siga siendo junto con la Seremi, porque aquí hay una coordinación entre la Seremi y la atención primaria para poder seguir haciendo el testeo. Con respecto a la trazabilidad, eso sí se va a fortalecer a nivel de la Seremi de Salud, y el tema del aislamiento, particularmente el aislamiento, bueno, sigue en las residencias sanitarias. Y efectivamente termina la trazabilidad del APS. Mañana. La trazabilidad de la APS sigue. Lo que pasa es que cada región tiene sus distintas, hay coordinaciones. La Seremi de Salud tiene que ver cuáles son aquellas regiones donde la atención primaria, la Seremi de Salud no puede hacerse cargo de la trazabilidad.
Y doctora, ¿esto no se puede planificar un poco mejor como para no decirle hoy día a los equipos que mañana no tienen? Lo que pasa es que hay que recordar que, lo que nosotros tenemos hasta hoy día y el TTA está en base a la alerta sanitaria. La alerta sanitaria se prolongó a partir de mañana y la Seremi de Salud junto con la PS junto con la Seremi de Salud van a coordinarse a partir de hoy día cuáles son aquellas partes de la trazabilidad que van a hacer en la PS y cuáles van a hacer en la Seremi de Salud. Pero el testeo, la parte del testeo sigue siendo en la PS, eso no se termina. Si hay que revisar algún caso concreto, me pueden hacer llegar la información, pero esto es una... Le voy a mandar porque están todos los encargados de salud municipal en este momento reuniéndose porque quedaron muy sorprendidos. Primero, porque les avisan de un día para otro. Segundo, también saber entonces cómo se va a hacer la trazabilidad de los casos, poder tener la figura completa. Le voy a mandar los mensajes que me han ido llegando para ver si usted nos puede colaborar a tranquilizar un poco a los equipos. Perfecto. Yo hay un tema, Paula, que me parece muy importante, además de todo lo que se está haciendo, política de vacunación, es lo que planteó Fernando Taiza. O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener una capacidad de identificar brote y control de brote inmediato. Siempre hemos hablado un sistema tipo bomberil, que detecta incendios y cae encima con toda una estrategia de control inmediata. Yo creo que eso va a tener cada vez más valor en lo que viene para adelante. Entonces, tal vez eso debería ser también parte de un instrumento de política y una línea de política que fuera propia, o sea, que fuera algo que tenga un cierto grado de autonomía, que tenga recursos, que tenga un diseño, ¿verdad? Porque tal vez ese aspecto va a ser puede ser un instrumento de colaboración muy relevante para lo que viene. Perfecto. No sé si hay más opiniones. Si no hay más, yo les propongo que lo dejemos hasta acá y Jimena y yo quedamos con el compromiso de proponer un poco cómo podemos hacer esa conversación y esa discusión que Jimena está planteando, que sea bien institucional, o sea, que participe el Congreso, que participe el gobierno y que participen todos los actores interesados, además, bueno, evidentemente los colegios profesionales, y a mí me interesa mucho la participación del mundo académico, científico, universidades en eso. ¿Les parece? Ya, pues, muchas gracias Paula, muchas gracias a todas. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Chao.